Hola, ¿qué tal, amigo? Esto es Dilo con Alex. Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Jonathan Delgado y esto es Dilo con Alex. Ya tenemos un invitado hoy, mi amigo Jonathan. Bienvenido, hermano, a Dilo con Alex. El hermano nos trae un tema, buen tema, como siempre. Bueno, primero que todo es que agradecer a Dios por esta oportunidad y un privilegio estar compartiendo aquí en familia, porque ya somos una familia, somos una familia y de aquí en adelante sabemos que Dios tiene mejores cosas para cada uno. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención desde que he podido tener el privilegio de conocer los caminos de Dios, es que Dios no mira tu pasado, Dios no mira lo que tú has hecho en esta vida. Es lo que está mirando es tu corazón. ¿Sí? Bueno, este tema que nos trajo nuestro amigo Jonathan se llama Dios no mira tu pasado, sino está mirando tu corazón. Cuéntanos, Jonathan, ¿quién es Jonathan? Quiero saber quién es nuestro amigo Jonathan. Bueno, ahorita puedo decir que soy un apasionado por Jesús. Pero hace muchos años no era así, pues. Hace unos 4 o 5 años atrás no fue así. Y vengo de un pueblo de Venezuela que se llama Huiria, pero ese es un pueblo, se ve mucho la brujería, fiesta, un desorden total, y de ahí vengo yo. ¿Cómo dice el dicho ¿de dónde saca esa perla? Dice. Sí, exactamente. esa perla del lodo, ¿sí o no? Exactamente, desde el fango, de lo más profundo. De lo más profundo. Y hace muchos años atrás, te puedo decir que, bueno, tenía una vida bastante desordenada, aun cuando pensé que estaba bien. Algo de que te puedo decir es que sí me gustaban todos los fines de semana fiesta, me gustaba todos los fines de semana estar en diferentes lugares. No conocía obviamente nada de Dios, conocía de Dios algo muy remoto, algo como le digo yo ahorita, solamente que hay un Dios, como todo latino que conoce, sí, hay un Dios que creó el cielo y la tierra. Eso es lo que yo hasta ahí. Y, lo cotidiano, por decirlo así. Lo que podemos conocer ahorita, lo que muchos dicen, no, yo sí conozco a Dios, así lo conocía, solo de oír, solo de escuchar de Dios. Yo le tengo una pregunta, cuéntame, cuando hablas de Dios, de que Dios nos mira, no mira nuestro pasado, ¿a qué te refieres con el pasado? ¿Es como, o sea, algo espiritual o es como que el pasado normal, como que hicimos algo y ya pasó el día siguiente? Cuéntanos eso para que la gente pueda entender a qué se refiere con que Dios no mira el pasado de todos nosotros. Muy, muy buena pregunta y me gusta porque te voy a contar, aparte que te la voy a responder, te voy a contar un poco de mi testimonio. Que Dios no está viendo, porque muchas personas no se acercan a Dios porque piensan que es un viejito con barba, canoso y un látigo en las manos esperando que tú te estés equivocando para golpearte. Como en la escuela, Exacto. Él es esa persona llena de amor que está por nosotros viendo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él escudriña nuestro corazón. Es el único que puede escudriñar nuestro corazón. Podemos estar físicamente con cara de malo, con cara de bueno, pero el único que puede escudriñar nuestro corazón completamente es Dios. Y Él no está viendo y te va a juzgar, porque muchas personas piensan también en un Dios que te juzga, no, si no hiciste lo correcto no vas a acercarte a mí. Entonces Dios no está viendo esa persona que te dice, no, pero si tú cometiste tal falta, si tú cometiste tal atrocidad en el pasado y hiciste lo que pudiste haber hecho, pero Dios te dice que Él es un Dios de amor y que Él no está mirando ese pasado. Él quiere que tú vuelvas a Él.
que tú puedas tener la oportunidad obviamente de arrepentirte de lo que hicimos o lo que hemos hecho que no haya sido de agrado al Señor, pero Él te da una nueva oportunidad. Con Dios siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay una nueva oportunidad y está viendo en tu corazón con cómo tú te quieres arrepentir. ¿Me entiendes? No es un arrepentimiento falso que vas a volver a hacer lo malo porque, bueno, le pedí perdón a Dios, ya mañana vuelvo a hacer lo mismo. No, pues. No. Tiene Dice que ser. Cuando uno pide perdón es para olvidar o para no dejar de hacer. Exacto. Entonces, ya no podemos hacerlo de una manera como lo hacíamos antes. Bueno, pido perdón y vuelvo a hacerlo porque lamentablemente no estamos haciendo nada, pues. Claro. Obviamente, si tú tienes un corazón que quieres arrepentirte de una manera genuina, es decir, que en realidad quieras pedirle perdón a Dios por lo que tú has hecho, Él te da esa nueva oportunidad. Dice las Escrituras que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es decir, todos los días Él tiene una nueva misericordia para ti. Pero queda de parte de nosotros el poder pedir perdón y el poder arrepentirnos de todo corazón. Algo de que, si me permites contar un pequeño testimonio, a ver. un pequeño testimonio. Yo hace 4 años, no, todo esto lo que te estoy diciendo es mi experiencia Claro. conociendo Lo que tú has de Dios vivido. y lo que yo he vivido. Nadie me lo ha contado, yo lo he vivido y he empezado a leer las Escrituras porque ahí es donde tú puedes tener un espejo para saber si estás haciendo las cosas bien o no. Ese es el mejor espejo que te puedo decir y te puedo recomendar. Léelo. Si crees hacer las cosas correctas o no, ese es un espejo, que no te lo cuente nadie. Tu intimidad con Dios en una Biblia, vas a darte cuenta qué es lo que Dios quiere hacer o el propósito que Dios tiene con cada uno. Y hace un tiempo, mi hijo tenía aproximadamente 4 meses cuando empezamos a buscar, no estábamos buscando una iglesia porque nos sentíamos mal. Lo que pasa es que en nuestra cultura, hace muchos años, estábamos de que vamos a bautizar al niño. Buscamos los compadres, Como normal, como lo cotidiano. Lo cotidiano, exacto. Vamos a buscar ya teníamos todo planeado, pero mi mamá sí es cristiana desde hace muchos años atrás. Entonces ella muy insistentemente, casi que todos los días, me decía: Jonathan, lleva al niño por una iglesia cristiana para presentarlo. No se bautizan, sino que se presentan. Cosas que tampoco yo sabía ni entendía nada, pero hay que ser obediente. Usted fue obediente y nada más. Exacto, yo fui por obediencia a mi madre y para que no nos escribiera tanto, le digo a mi esposa: vamos a una iglesia para presentar al niño, para que ya mi mamá no nos mande tanto mensaje, porque era todos los días y a cada rato, ¿no? Era insistente, ¿no? Claro, entonces llega un momento donde cerca de donde vivimos pasamos por una esquina y vimos una iglesia y entramos. La primera que vieron, ahí fue. La primera que vimos, no seleccionamos, no preguntamos nada, solamente estaba a 2 cuadras de donde vivíamos y digo: esa es, no vamos a caminar mucho. Y claro, en mí estaba que llegaba, lo presentaba y me iba. Pero la pastora en ese momento me dijo: no, tienen que esperar al final del servicio si hacemos la presentación. Y me explicó: nosotros no bautizamos a los niños porque no tienen un conocimiento del bien y el mal, y según la Biblia no hay que bautizarlos, sino presentarlo ante el Señor, como Jesús tuvo. Mira, dejen que los niños vengan a mí. Y no voy a echarle su agua ni su bendición, exacto. Nada. Y yo dije: bueno, estoy aquí por obediencia, claro. Me voy a sentar. Entonces ella me dice que no, que es al final del servicio. Le digo a mi esposa que se siente. Yo agarro al niño y me voy escondiendo poco a poco, porque yo no quería estar ahí sentado, pero sí me fui con el niño yendo poco a poco. Había un pasillo, esa iglesia era pequeña, pero era como 2 locales juntos. Un local era la iglesia y hacia aquel pasillo no había nada, pues. Entonces yo me estaba escondiendo por ese pasillo y me iba poco a poco con el niño, con la excusa de no estar ahí, que yo iba a dormir al niño. Como yo tenía esa excusa, yo me estaba yendo. Pero sucede algo muy curioso y algo que yo
sé que Dios tiene un propósito con cada quien, es que mientras yo me escondía en esa zona de ese pasillo, entró un pastor que habían invitado para esa iglesia, que en ese momento no pertenecía a esa iglesia, sino que lo habían invitado, y él pasa por el segundo local, que no era el lugar donde ellos entraban, porque la iglesia entraba, exacto, tenía una puerta para los pastores, pero él entró por la otra puerta, y él me consigue en ese pasillo. Y algo que todavía recuerdo, porque fue una palabra que me selló, fue que él me dio la mano, no me predicó, no me habló, no hizo una prédica de eso. Él me dio la mano, me saludó, como estamos tú y yo aquí, y lo que me dijo fue: Dios tiene algo muy especial con tu familia, y Dios te va a usar para bendecir a tus compatriotas. Me soltó la mano y siguió. Como que Dios lo mandó ahí, bueno, todo. Exacto, pero en mi mente, en ese momento yo dije, bueno, ese pastor está bien loco. No, aquí hay que irse rápido, porque ¿cómo me va a decir esa palabra? Yo estando ahí escondiéndome, en el momento yo estaba escondiéndome, pero él solamente soltó esa palabra y siguió a predicar. Pero yo decía entre mí, ¿cómo me va a decir eso? Porque yo en realidad no era que quería estar ahí, ¿no? Y acorde, cuando él fue predicando, es como que tú tuvieras y abrieras una libreta, un cuaderno, y empezaras a decir mi vida, de cómo yo me sentía internamente, pero él lo empezó era su prédica, pues. Y algo que él hablaba mucho era ese tema. Dios no nos está mirando nuestro pasado, que eso no sea un impedimento para acercarnos a Dios. Claro. Que eso como no excusa. Exacto, que no sea la excusa que tú consideras perfecta para no acercarte a Dios, porque no, hice tal cosa mala hace muchos años y eso no me va a dejar acercar a Dios. Y yo medio escuchaba la prédica porque no estaba de lleno ahí, pero esas palabras tocaron mi vida de una manera sorprendente, porque hasta ese momento no había tenido una experiencia, una experiencia de esa magnitud. Y lo tremendo de todo esto, Alex, es que él empezó a orar por las personas, ya a ministrar sobre la palabra que él dio, y yo caigo de rodillas, como que alguien me puso, sentí literalmente como que alguien me puso la mano aquí en la cabeza, y yo caigo de rodillas, que suena, mis rodillas sonaron en el piso, y yo no paraba de llorar, no podía levantarme en mis fuerzas físicas. Y ojo, ¿esa era la primera vez que ibas a una iglesia o ya antes habías yo había ido asistido? Claro, porque como mi mamá era cristiana evangélica hace muchísimos años, siempre nos obligaba, claro. Porque no era que no era que le salía ahí, sino que lo obligaba. Nos obligaba, mira que es el día de las madres, acompáñanos y obligados, fui unas que otras veces. Pero mi experiencia fue ese día, porque sentí que alguien me puso la mano en la frente, en la cabeza, caí de rodilla y sin poder levantarme. Y ojo, yo no paraba de llorar, pero hasta ese entonces yo no era un hombre que lloraba, porque yo vengo criado de un militar a la antigua, que era súper machista, no te permitía llorar, no te permitía decir, mira, recuerdo cuando murió su hermano, el que él más amaba, él decía, él no quería, él decía que los hombres no lloraban porque si no las mujeres iban a ver la debilidad de uno. Y eso, me fui criando con eso, pues. Y eso a la larga crea ese efecto, que tú te vuelvas como una piedra en el corazón, y aunque tengas muchos sentimientos, muchos dolores de las diferentes circunstancias que pueda estar pasando, tú te criaste de esa manera. Y hasta ese entonces yo no era un hombre que lloraba. Esa experiencia fue una experiencia muy personal, y como le digo a muchos, cada quien tiene que tener su experiencia personal con Jesús. Es algo que
en mi momento, cuando yo estaba ahí llorando de rodillas, quiero que tú me entiendas, Alex, algo también es que yo soy ingeniero informático y el tema es que mi mente es de lógica, pues. Es decir, nosotros desarrollamos sistemas basados a todo lo que es lógica. Y lo que me estaba sucediendo en ese momento... Un choque, bueno. Exacto. Mi cerebro no hallaba, no encontraba qué estaba sucediendo, porque yo quería levantarme. Ojo, quería dejar de llorar y quería levantarme. Pero mis fuerzas no me daban. Mi fuerza física no daban. Y como yo estaba escondido, como te vengo diciendo, veo así que levanto un poco la cara y vienen unas hermanas que estaban en el servicio y salieron corriendo hacia mí, pero a mí no me tocaron. Ellas agarraron al niño y me dejaron ahí de rodillas llorando. Ahí está. Y sentí mucho en mi corazón algo que era que empecé a pedir perdón. Empecé a pedirle perdón a Dios por las cosas que haya hecho que lo ofendiera. Empecé a pedirle perdón a Dios por muchísimas cosas que en ese momento me vinieron a la mente. Y para mí todo eso era algo sorprendente, algo sobrenatural. Para mí fue algo muy sobrenatural porque para mí todo era algo con lógica. Todo era algo que tenía ciencia, ¿me entiendes? Pero desde ese momento empezaste a creer o eso fue como que... No, en ese momento... Una experiencia. En ese momento yo le dije esto hacia el Señor. Si tú eres Dios quien me está tocando en este momento, porque sentía como una presión de yo estar de rodillas, pues. Yo decía, yo no quiero perder esto nunca. Quiero caminar, seguir, buscarte. No quiero perder esto. Y como te digo, yo conocía el mundo, conocía las cosas, fiestas, rumba, borrachera, mujeres. Ya yo había probado muchísimas cosas, pero esa presencia o esa intimidad con Dios ahí, algo que no te puedo ni siquiera explicar con palabras, porque siempre se me eriza mucho la piel por lo que sentí ese día, es que le dije, yo no quiero conocer otra cosa que no sea esto. Y el pastor de allá del púlpito, él empezó a hacer lo que le llaman la oración de entrega a las personas, es decir, para que conozcan a Jesús, para que reconozcan que es su Señor y su Salvador. Y él salió del púlpito y fue hacia donde yo estaba, ya de rodillas, escondido, a hacerme esa oración de entrega. Y eso para mí fue algo muy especial, porque, como te digo, yo ni conocía que era Génesis, que era Apocalipsis, que son libros de la Biblia, el principio y el fin, no conocía nada de eso. Y después, mucho tiempo después, vengo conociendo lo que es la parábola o lo que es la historia del hijo pródigo. Y ahí yo me vi, pues, en esa historia del hijo pródigo. Te reflejaste ahí. Por supuesto. Porque él vino de allá, de su servicio, donde estaban todos allá reunidos, pero él salió a hacer la oración de entrega ahí. Y ahí fue el cambio total en nuestras vidas, como familia. Porque mientras yo tenía esa experiencia ahí de rodillas, mi esposa estaba teniendo su propia experiencia dentro de la iglesia, porque nosotros estábamos divididos ahí. Exacto. Usted se quería escapar y ella estaba... Pero Dios tiene un propósito con cada uno y necesita tener una experiencia personal con cada uno de nosotros también. A ver, por acá tenemos una pregunta del hermano Jonathan que dice, ¿qué cosas crees tú que han cambiado en tu vida desde que conociste a Cristo? Bueno, esa respuesta te la daría mejor mi esposa. Oye, pues, vamos a traerle esposa ya para la próxima. Literalmente la mejor respuesta te la podría dar ella, porque ella pasó conmigo muchas cosas. Todo ese proceso fue junto. Exacto, todo el proceso fue junto, porque nosotros tenemos juntos aproximadamente 12, 13 años. Y ella sufrió mucho por esto. Entonces mi cambio fue, yo todavía digo que un 60%, pero ella todavía dice que va a un 90%, porque ha visto bastante. Va avanzando, 12 años, pero ya va avanzando ya. Pero ha visto ese cambio porque, mira,
he cambiado el enfoque. He cambiado muchísimas cosas en mi vida acorde a lo que leo en la palabra de Dios. Ahí, cuando conocí a Jesús ese día, empecé a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empecé a leerlo y empecé a hacer las cosas, a poner en obra lo que yo leía, sin titubear y sin pensar que es mentira. Todo lo que está ahí es realidad y es verdad. Y empecé a enfocarme en mi esposa, en mi hijo, porque yo trabajaba bastante. Sí, trabajaba mucho, llegaba tarde y no le daba el tiempo. Entonces empezamos a buscar seminarios para matrimonio, seminarios para escuela para padres. Nos metimos en los seminarios, escuela para padres. Buscamos todas las áreas que decía la Biblia que teníamos que buscar, pues. Entonces te puedo decir que mi vida cambió totalmente. Ya no, hasta las amistades se fueron. No las corrí, se fueron solas. Porque yo las que no eran amistades, mejor dicho. La que yo pensé que eran mis amistades. Porque ahí sí todo el mundo empezó a irse, porque ya yo no quería salir a la fiesta. Me gustaba un billar todos los viernes, dejé de ir al billar. Ya ahora llego temprano a mi casa, me enfoco en mi familia, hacemos juegos, todo basado a la Biblia. Que sí, me dicen, mira, que tú has sido muy radical con lo del pecado. Sí, porque yo conozco, ya lo viví. Yo viví mucho eso. Y ahora nuestra casa, como le digo a mi esposa, tiene que ser una crianza cristocéntrica para nuestro hijo, porque yo no quiero que él viva ni pase por ninguna de mis procesos que yo viví por mi rebeldía, porque por ser el último, también soy el último, fui el más peligroso, el más rebelde. Me decían la oveja negra de la familia Delgado. Y ya. Bueno, permíteme orar por ti, permíteme orar por las personas que puedan ver este video. Que sea, Señor, tú quien esté tocando cada corazón. Pongo a cada persona en tus manos. En el nombre de Jesús vas a empezar a tener una experiencia personal con Jesús. Que Dios empiece a tocar tu corazón, que Dios va a empezar a avivar ese fuego, incluso a personas que se han alejado de Dios. Este va a ser un tiempo donde vas a poder acercarte nuevamente a Dios. Que este sea un tiempo donde podamos volver a ese primer amor de Jesús. Que podamos volver a buscar de Dios de una manera genuina. Que podamos, nuestro arrepentimiento sea genuino. Que sea un nuevo tiempo para nuestras vidas, un nuevo tiempo para nuestra familia, un nuevo tiempo para los hogares. Porque Dios tiene cosas grandes, mejores y perfectas para cada uno. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y esa voluntad es la que declaro en el nombre de Jesús, que van a tocar a cada persona que van a estar viendo este video. Esto no ha sido casualidad, esto es un propósito mucho más grande. De repente ahorita no lo estamos viendo, pero en un futuro muchas personas van a contar sus testimonios y muchas personas van a acercarse a los caminos del Señor por lo que tú estás haciendo. Y yo bendigo este estudio, bendigo las cosas que Dios te va a entregar, porque si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a colocar en lo mucho. Así dice la Biblia, y esa palabra te la entrego, y que sea un nuevo tiempo para cada persona, porque Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.